Alicia Rubio, muy bienvenida. Hola, pues encantada de estar aquí. Bueno, hay un caso que se destapó la semana pasada que ha estremecido no solo a Madrid, sino a todos los españoles. La policía detenía la semana pasada a un señor conocido como el asesino del Tapen. Mató a su madre y posteriormente se la fue comiendo. Un caso realmente horrible, de estos, en fin, de la crónica negra, de estos que suelen ocurrir desgraciadamente con más frecuencia desde luego de la que nos gustaría. Lo que nos llama la atención de este caso es que en este asunto pues, no se ha aplicado el protocolo de la ley contra la violencia de género. Este señor ha matado a su madre y la ley contra la violencia de género protege de verdad a la mujer cuando el agresor, el presunto asesino, en este caso asesino, es la pareja sentimental o el marido. ¿Ha fallado en este caso, Alicia, la justicia? O sea, el hecho ha vuelto a quedar de manifiesto que la ley contra la violencia de género pues, no establece un plano de igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Porque en esta ocasión, ¿qué pasa con esa madre que ha sido asesinada? El protocolo de actuación de la ley contra la violencia de género pues, se aplica solamente en caso de que haya una relación sentimental. Sí, ese es el asunto. O sea, no, ni siquiera protege a todas las mujeres, ya lo hemos visto. Esta señora era mujer y era simplemente, el problema es que tenía dificultades con su hijo y tenía violencia por parte de su hijo. Parece ser que había habido denuncias, pero como no entra en esa violencia privilegiada, que es lo que llaman violencia de género, pues la ha acabado matando. Pero que es que además tampoco al resto de las mujeres nos protege esa ley. O sea, se le ha caído el micro a Alicia Rubio, enseguida volvemos con ella. Hablamos del caso del asesino del Tapen. La semana pasada la policía detenía a un hombre de 26 años que había asesinado a su madre y posteriormente la había descuartizado y se la había comido. Nosotros decimos que la ley contra la violencia de género pues, no está contemplando este tipo de casos. El protocolo no se activó, el protocolo de la ley contra la violencia de género, porque solo se activa en el supuesto en el que el asesino, el presunto asesino, tenga una relación sentimental con la víctima. En este caso decimos que era el hijo de esta señora. La ley contra la violencia de género, bueno, ya hemos muchísimas ocasiones desde esta casa de Intereconomía Televisión la hemos criticado porque rompe el principio de igualdad entre los varones y las mujeres. La ley contra la violencia de género, bueno, pues sabemos precisamente que no ha ayudado, desgraciadamente, a frenar el número de asesinatos, de crímenes contra las mujeres. Alicia Rubio, hablábamos sobre este asunto que volvía a poner de manifiesto los puntos negros de la ley contra la violencia de género. Sí, bueno, es que tiene muchos puntos negros. Este es uno, es decir, desprotege a muchísimas mujeres, desprotege al resto de las víctimas que no sean las mujeres víctimas de sus parejas sentimentales, pero que tampoco funciona, es decir, tampoco funciona con las mujeres víctimas de sus parejas sentimentales. O sea, es un fracaso de arriba abajo. Creo que la violencia hay que afrontarla de otra manera, hay que afrontarla sin tantísimos intereses espurios que están ensuciando realmente lo que pasa y desde luego tiene que extenderse a toda víctima, no solo a las que a determinados colectivos les dan dinero, y eso es lo triste. Bueno, me consta, Alicia, que estás en las redes sociales, en Twitter. No sé si conoces una cuenta que en los últimos tiempos está suscitando muchísimas adhesiones. Se llama Lady Crocs. Es juez. Bueno, jueza, ahora se puede decir también lo de jueza, ¿no? A mí me gusta decir la juez. Me gusta más juez que jueza. Ella mantiene el anonimato, pero ha ofrecido este fin de semana una entrevista muy interesante al suplemento Crónica del diario El Mundo. Y en esta entrevista, bueno, pues ha puesto también encima de la mesa las contradicciones, los puntos negros de la ley contra la violencia de género, el discurso dominante del feminismo radical. Ella, desde su experiencia en los juzgados como jueza, pues ha visto muchas situaciones injustas. Vamos a ver algunos de los momentos de la entrevista que Lady Crocs, que es el alias que utiliza esta juez para darse a conocer a través de las redes sociales, algunos de los mejores momentos de la entrevista que concedía al Mundo este fin de semana. Todas las conductas desagradables en el hogar no son criminales. Muchas parejas se han perdido el respeto los dos. Si incluimos las faltas de educación al Código Penal, no dejaremos a nadie fuera de la cárcel, porque todos habremos sido maltratadores alguna vez.
¿Violencia machista? Cada vez me chirriaba más. Lo empiezas a leer y piensas que discrepas, que no es eso, pero vas viendo cómo va calando, cómo se convierte en un mantra, lo mismo que el terrorismo machista, y ves que la gente empieza a pensar que funciona así. Y me apetece entonces contar cómo lo veo yo. Una juez que está reconociendo que el mantra del terrorismo machista, de la violencia machista, todos estos calificativos que emplea el feminismo radical, pues que está calando. Sí, bueno, ya era hora de que se empezara a decir, es decir, lo que se cuenta por detrás no es lo que luego dicen los medios comprados. Entonces hay muchísimos abogados, jueces, fiscales que reconocen que esto es un desastre, que esto está lleno de injusticias, que lo que se está haciendo no tiene ningún sentido y que además de ninguna manera resuelve lo que pretende o lo que dice que viene a resolver, que es la violencia contra las mujeres. Yo me alegro que esta juez se ponga a hablar porque necesitamos que no solo ella, sino muchos más de los trabajadores relacionados con la justicia empiecen a contar lo que están viendo, porque es que esto hay que desmontarlo. Hay que desmontarlo por todo el daño que está haciendo, por todo el dinero que nos estamos gastando en hacer daño, y porque es que ya la sociedad ya tiene muy claro que todo esto es mentira. Alicia, el año pasado, el 8 de marzo, se celebraba la huelga feminista. Es el Día Internacional de la Mujer. La verdad que tuvo una adhesión, bueno, yo no sé si decir multitudinaria, pero importante, ¿no? Mediáticamente vimos como en Madrid miles de mujeres salían a las calles y aquello, bueno, suscitó todo tipo de reacciones. Ya el movimiento feminista, los partidos progresistas están calentando la próxima cita del 8 de marzo. Además, este año viene justo antes de elecciones generales, en abril. Yo no sé si el tema del feminismo va a ser uno de los puntos importantes que utilicen los partidos de izquierda en la campaña electoral, pero ya la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, hablando de ideología de género, no se la pierdan. Nadie en su juicio político puede pensar que las políticas de igualdad son opcionales, que la lucha contra la peor de las desigualdades que tenemos, que es la violencia de género, está en cuestión. Nadie puede hacerlo. Nadie en los parámetros democráticos y constitucionales de una de las 20 democracias plenas del mundo. Bueno, me parece muy significativo. Dice que esto no es opcional, o sea, que esto es a la fuerza. Esto lo van a tener que sufrir, desgraciadamente, muchos niños, muchos adolescentes en las aulas, toda esta ideología errónea, la ideología de género, todos los postulados del feminismo radical, y la vicepresidenta del gobierno, que ya dijo hace no mucho tiempo que los jueces, la justicia, tendrían que creer sí o sí a las mujeres. Esto rompe el principio de la presunción de inocencia, por supuesto, y además, como político que es, la señora Carmen Calvo, pues unos postulados ideológicos que son los del feminismo radical, ideología de género, que tiene y que abraza con mucho entusiasmo el Partido Socialista, pues entiende que esto no es opcional y que esto se debe imponer en todas las comunidades y en todos los sitios. Esto es una vergüenza. Yo lo primero que le digo a la señora Calvo es que yo lo pongo en cuestión. ¿Cómo que no se puede poner en cuestión? ¿Cómo que es obligatorio? Pues no, yo lo pongo muy en cuestión y tengo unas razones muy serias para creer que todo eso es mentira, que es lesivo para la sociedad, para las mujeres, y que ella y sus grupos, muchísimos lobbies que tiene el Partido Socialista Obrero Español, Fundación Mujeres, Mujeres Progresistas, Asociación de Mujeres Juristas, Temis, etcétera, etcétera, están recibiendo muchísimo dinero público para mantener este cuento. Entonces, yo le digo, yo soy una de las mujeres que pongo en cuestión todas esas políticas y la voy a seguir poniendo. Y desde luego, una cosa que hay que tener claro es, primero, que el día 8 ya lo han convertido en el día de algunas mujeres. Yo, aunque soy mujer trabajadora, ya no me identifico con ese día. Procuraré trabajar muchísimo para que nadie ponga en duda que yo no tengo nada que ver con ese montaje. Se han cargado el día y lo han convertido además eso en un acto feminista que nos excluye a toda mujer que no quiera luchar de esa manera contra los hombres y que no quiera enriquecerse con dinero público haciéndose la víctima. Y así es, y desde luego que va a estar en la campaña política, pero me parece que no les va a salir ya tan bien, porque la sociedad está despertando. Son tantas las víctimas del feminismo, tantísimas, que desde luego ya poco va a haber que hacer, es decir, poco van a ganar, pocos votos van a ganar. Bueno, hoy desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios llamaban a paralizar la administración pública una hora
el próximo 8 de marzo en esa huelga feminista, ese Día Internacional de la Mujer que ha sido secuestrado por el feminismo radical. Vamos a verlo. CESID convoca esta huelga porque además del clamor que existe con respecto a la discriminación, a la desigualdad que aún existe, no podemos quedar indiferentes ante todo lo que está ocurriendo, ante estos atropellos y ante todos estos graves incidentes en tema de agresiones sexuales que se están produciendo en España. Pero además queremos trasladar todos los incumplimientos que se están dando en el ámbito de las administraciones públicas. Bueno, este es un ejemplo más de que el feminismo está prácticamente impregnando casi todas, todas las áreas del sistema, del Estado, de la administración pública. El año pasado vimos también el Partido Ciudadano, no solo los de izquierda, el Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, a Begoña Villacís la echaron o quisieron echarla de la manifestación del 8 de marzo. Muchas feministas de Ciudadanos decían que bueno, que no les parecía bien porque el manifiesto era algo así como muy comunista, pero que el resto de postulados estaban muy bien. Sospecho, Alicia, que Vox no va a ir el 8 de marzo. ¿No te veremos en la huelga feminista? Vamos, yo no creo que Vox vaya, yo desde luego no voy a ir y estamos muy en contra. El manifiesto prácticamente es eso, es un manifiesto comunista. El año pasado incluso estaban a favor del independentismo en Cataluña, las feministas catalanas, y el resto lo apoyaba. Es una tomadura de pelo. Yo aviso a la gente de que esta manifestación no es una manifestación ni por las mujeres ni de las mujeres, es una manifestación de grupos de ultraizquierdas donde hay otros partidos muy acomplejados que se unen para que les pongan el carné de buenos, y que por favor la gente sensata no se le ocurra ir porque no está haciendo ningún favor a las mujeres. Es que es así. Y además va a ser un comienzo de campaña. Ya lo hicieron hace algunos años con una manifestación el 7 de noviembre en el que el Partido Socialista puso en marcha sus terminales, porque la inmensa mayoría, o sea, bueno, la inmensa mayoría no, una gran mayoría de las mujeres que van ahí son mujeres que van previo pago de su importe, que pertenecen a todos esos lobbies y a todas esas redes clientelares que tiene el feminismo montado, que fueron las mismas que también estuvieron en la investidura en Sevilla, que todos sabemos que eran mujeres, que la inmensa mayoría eran mujeres pagadas con nuestro dinero para cosas relacionadas con la violencia de género y con el feminismo, y que se están enriqueciendo a costa de eso. Uno de los mantras, Alicia, que repite el feminismo, los grupos feministas radicales, es que hay una brecha salarial. Yo siempre digo que el cálculo lo hacen utilizando los términos absolutos, no tienen en cuenta, por ejemplo, factores como el de la maternidad, factores, por ejemplo, como el de muchas mujeres después de tener su primero o segundo hijo, que solicitan la jornada reducida, una reducción de jornada. Esto supone pues que cobren menos sueldo, lógicamente, en consecuencia, menos hora, pues menos sueldo. Entonces ellos lo que hacen es una estimación en función a los términos absolutos. Yo, en la experiencia, poco o mucha, pero la experiencia que tengo en la empresa privada, no he visto que por el mismo puesto de trabajo a un hombre se le pague más que a una mujer. Yo creo que esto no se lo cree absolutamente nadie, que por la misma función en una empresa, por el hecho de ser hombre, se te pague más que por el hecho de ser una mujer. Claro que no se lo cree nadie. Y si hay algún caso, yo soy la primera que lo quiero denunciar. Por supuesto, y si lo hubiese sería denunciable. Efectivamente, que además es denunciable, y además, bueno, estarían todos los sindicatos encantados de coger a ese empresario que por el mismo trabajo pague menos a una mujer. Vamos a hablar del infundio de la famosa brecha salarial. La brecha salarial es mentira y se utiliza precisamente para seguir pidiendo dinero. Y si hay algún caso en el que haya realmente brecha salarial, por favor, que me avisen, que yo voy a ser la primera que va a poner el grito en el cielo. La brecha salarial se desmonta fácilmente. Somos algo más de 18 millones de población activa en España, de los cuales aproximadamente 3 millones son funcionarios. Los funcionarios no ganamos los hombres, no ganan los hombres más que las mujeres. Después, otros 3 millones y pico son autónomos. Los autónomos no se pagan menos por ser hombre o por ser mujer, con lo cual eso es otra mentira. O sea, una autónoma no se paga menos, dice, como soy mujer me voy a pagar menos a mí misma. Luego hay otros 3 millones y pico de empleos por horas. Esos empleos por horas hay un establecimiento de horas a tanto la hora, y ahí no tienen en cuenta si se es hombre o se es mujer. De los 9 millones restantes, aproximadamente 3 millones son empleos a tiempo parcial. En muchos casos son mujeres. ¿Por qué? Porque eligen esos empleos precisamente para compatibilizar
la vida familiar y la vida laboral, y lo eligen por su propio deseo y porque saben que el sueldo principal casualmente pues lo trae su marido y prefieren coger un empleo parcial porque pueden compatibilizar. Y luego de los 6 millones que quedan, que son trabajadores a tiempo completo, resulta que de esos 6 millones hay muchos empleos que tienen, digamos, un superávit de sueldo porque tienen peligrosidad, porque tienen plus de nocturnidad o una serie de cosas que los hace, digamos, de hacerlo, vamos, que resulta difícil y complicado a esos trabajos. Entonces, esos empleos están en manos masculinas. Es una de las razones por las que, y de esa brecha no hablan, hay una inmensa brecha salarial, perdón, una inmensa brecha vital en cuestión de muertes en el ámbito laboral. Muchísimos más hombres que mujeres. Y de esa brecha vital no hablan. Como tampoco hablan de una brecha vital que hace que los hombres vivan de promedio 3 o 4 años menos que las mujeres. Y tampoco hablan de otra brecha también muy importante y no se hace nada, y es la brecha educativa, en la cual los hombres tienen muchísimo más fracaso escolar. Se habla de fracaso escolar cuando los hombres... También el de accidentes laborales, accidentes el de muertes, claro, en el ámbito laboral también. Esas son las que he dicho las primeras, las muertes en el ámbito laboral. Es decir, seamos realistas, aquí se habla de una cosa que además no es cierta y luego se ocultan un montón de cosas. Entonces, ser hombre y ser mujer tiene ventajas y tiene desventajas, pero ahora en este momento solamente estamos todos tuertos y solo vemos lo que le puede pasar a una mujer y no vemos lo que le puede pasar a un hombre. La gente que creemos en la igualdad, y en Vox creemos en la igualdad, pues las vidas de los hombres y de las mujeres nos parecen igual de importantes, nos preocupan igual, nos preocupa igual su bienestar y nos preocupa igual si les maltratan. Alicia, esa es la diferencia con el resto de los partidos. Antes de finalizar, precisamente, hablando de partidos, estamos en pre-campaña electoral, 28 de abril, elecciones generales. ¿Cuán importante va a ser todo el discurso feminista en la campaña? ¿Crees que va a ser uno de los puntos fundamentales que empleen Partido Socialista, Podemos, para tratar de seducir a su electorado? Y entiendo que enfrente PP Ciudadanos, por ejemplo, Ciudadanos se sumó entusiasta a la manifestación del año pasado. Es verdad que con algunas reticencias, maquillando algunos puntos del manifiesto, pero estaban allí compartiendo pancartas con el feminismo más radical, los señores de Ciudadanos. En el caso de Vox, ¿crees que le va a beneficiar si al final todo este tema del feminismo va a formar parte de la campaña? Pues creo que al final, precisamente porque vamos a ser la disidencia, pues posiblemente nos beneficie, porque hay mucha gente que está harta de este tipo de cosas. Ciudadanos, como tiene que estar pidiendo perdón todo el rato por su existencia y demostrar que son más progres que nadie, pues se apunta lo mismo a la manifestación feminista que al Día del Orgullo Gay, que lo que haga falta. Allá Ciudadanos ofrece más de lo mismo, y el PP pues también tiene que andar todo el rato pidiendo perdón y también se une a la mayoría de estas cosas. En Vox creo que tenemos muy claro que hay otras preocupaciones mucho más importantes para los españoles que todo esto. Y no va a ser ese, desde luego, nuestro discurso. Nosotros nos vamos a preocupar de las cosas que preocupan a los españoles. Pues Alicia Rubio, muchísimas gracias por estar con nosotros.